Advertencia, este video es recomendado para mayores de 14 años, ya que el video puede contener violencia, lenguaje fuerte o crudo, y muertes ficticias. Oh, hola. No sabía que tendríamos invitados esta noche. Bienvenidos a mi morada. Soy conocido como Red. Y en verdad, no saben cuánto he esperado esta época del año. El amanecer se acerca, así que, comencemos. Parece que fue un sueño lo que ocurrió esa tarde, o al menos eso me gustaría creer. Solo escribiré esto para desahogarme. Pero el tiempo se acabara. Él me encontrará y solo así sabré que todo esto fue en vano. Te preguntarás, ¿cómo terminé aquí y quién soy? Bueno, eso es lo que menos importa, pero te lo diré, solía tener un nombre común como el de cualquier otro, era conocido como... Bueno, solo llámame Isaac. Y todo fue por un error tonto y estúpido de mi parte. Pero no vale la pena pelear. Aprovecharé el poco tiempo que me queda contigo. Verás. Yo era un gran fan de los videojuegos, de cualquier tipo, arcade, de plataforma, acción, shooters entre otros. Algunos títulos los podría jugar en mi laptop gracias a emuladores, y eso expandió mi vision. Fue el gran salto que necesitaba para poder introducirme a este vasto mundo virtual. Desde clásicos de toda la vida, hasta el cual a mi parecer, eran juegos que no merecían invertir mi tiempo. Pero entre mi gran colección, el que más destacaba era mi favorito, el Super Mario 64. El primer juego en 3D que me entretuvo, por horas y horas, pasado varios años lo dejé pasar ya que me apegué a otros títulos más diversos y con mundos e historias alucinantes. Un día mientras recordaba tiempos mejores, llegó a mi memoria, los muchos juegos los cuales jugué más de una vez y retomé el control, fui a encender mi computador y decidí instalar un emulador de la N64 junto a la ROM de Mario 64, pero por más que busqué no era de mi agrado y decidí ver que había más allá de los resultados y llegué a un punto donde me llamaba la atención un resultado el que se hacía llamar Mario 64 Hard Version, el cual por su traducción era Mario 64 versión difícil. Me intrigó y decidí entrar al sitio, pero para mi sorpresa solo había un botón, el que por defecto era de descarga, di clic y se descargó en un formato zip. Luego de descomprimirlo estaba la ROM y una nota que, al abrirla me decía lo siguiente. Oh, parece que encontraste mi modificación. Espero que disfrutes de esta versión de Mario 64 la cual te dejará sin aliento, disfrútalo. Si puedes. La nota no tenía quien la escribió, ni tampoco algún otro tipo de contactar al creador, eso me hizo desconfiar de él, ya que no quiera ningún tipo de virus o algo por el estilo, pero parecía todo normal según mi computadora, así que, decidí instalarlo para ver a qué se refería con versión difícil. El emulador tardó un tiempo en reconocer el archivo, pero al final lo detecto y lo ejecuto, el comienzo era algo lento pero inició sin problema. Todo parecía normal. Así que tomé una partida nueva y empecé en el nivel de Bob-omb Padlet Field. Mario tenía los colores un poco más opacos de lo que recordaba, los enemigos no se movían y los diálogos por algún motivo no funcionaban. Pensaba que era errores de la, entre comillas, modificación que le había hecho. Decidí al menos ir por una estrella, pero estas no estaban. Como si alguien ya las hubiera tomado. Así que fui con el Rey Bomba, para ver qué otros cambios había, pero basta sorpresa que me llevó que justo cuando llego, el Rey Bomba explota con mi presencia y este me da una estrella, pero esta no tenía brillo sino era opaca. Y algo gris a mi parecer, la tomé y me mando a la sala principal del castillo. Los demás cuartos estaban desbloqueados, al igual que mi marcador indicaba que tenía 99 vidas y las 120 estrellas recolectadas. Por un momento, pensaba que eso era un mod para pasar el juego más rápido. Pero un texto apareció y este me decía: terminaste la aventura principal. Pero este no es el final, sal afuera y verás el desafío. Luego de eso el juego se tornó algo oscuro. Salía afuera y era de noche y en el puente del castillo al final estaba una pared con un cuadro el cual era completamente negro. Intenté cruzar por encima de la pared. Pero esta me lo negaba. Tampoco podría saltar del puente. Ni mucho menos volver a ingresar al castillo. No tenía otra opción, así que lo hice. Salté dentro de ese cuadro y en verdad lamento haber tomado esa decisión ahora.
A la primera vista era un cuarto como de jefe, pensaba que sería una batalla junto a Bowser de manera más intensa, así que fui por el recorrido el cual no tenía enemigos, solo las plataformas y flechas las cuales indicaban el camino para llegar a la batalla. Por el recorrido me percaté que en algunas estructuras contaban con algunas texturas de color rojizo, casi negro. En cierto punto escuchaba susurros e ilusiones auditivas, pensaba que era para dar ambiente al escenario, pero una dijo claramente mi nombre. Me dejó inquietado. Y me asusté un poco. Para cuando me di cuenta, Mario tenía colores muy pocos alegres y este usaba una camisola negra, un overol rojo, guantes y gorra grises e incluso Mario tenía una expresión poco agradable a la vista. Parecía preocupado. Pero cuando parecía que había llegado al final, repentinamente, se congeló el emulador y no respondía a ningún botón el cual yo apretaba. La pantalla se puso en negro. Pero al parecer se había reiniciado el emulador. Junto con la ROM. La cara de Mario era gris pero con una expresión neutral, no le afectaba ninguno de mis movimientos sobre el cursor. Así que revisé si es que la partida se había guardado y para mi sorpresa, todas las ranuras estaban llenas con la partida que estaba jugando. Así que di a cualquiera. Y me llevó a una cinemática donde estaba un Mario con un atuendo gris completamente en él. Y lo que a mi vista era una criatura el cual se envolvía en la oscuridad, siendo algo muy bizarro para mí. Me dejó inquieto y paralítico. Un texto apareció y me decía: vaya, llegaste lo suficientemente lejos. Pero no serás un rival para mí. Te destrozaré y te eliminaré al igual que los otros. No importa que tan lejos corras o a donde sea que vayas te encontraré. No importa quién se interponga en mi camino. Yo lo haré. Seguido de eso la pelea comenzó. Intentaba esquivar sus ataques pero este era muy rápido. Además que la oscuridad del entorno no era de mucha ayuda en ese momento. Rápidamente intenté darle un golpe. Pero este me dio. Y salí volando con una pantalla de Game Over. Me asusté e intenté volver a empezar. Pero me negaba el acceso al archivo. En ese momento empecé a tener náuseas y creo que me desmayé. Desperté tirado en el frío suelo. Y estaba oscuro. Mamá y papá no estaban y eso me preocupó. Intenté comunicarme con ellos. Pero nada, así que salí a ver qué estaba pasando, sin embargo me llamó la atención que no había nadie. Todo estaba completamente oscuro. Rápidamente volví a entrar a la casa y esperé durante horas. Empezaba a hacer frío, pero al poco tiempo un mensaje llegó a mi teléfono y este decía: lo lamento niño, pero esto es lo que ganas cuando haces las cosas sin saber las consecuencias, estoy cerca de ti y cuando llegue tú sabrás lo que te espera. No hice nada. Solo tomé un viejo cuaderno y un bolígrafo. Escribiendo esto sé que no hay escapatoria, se me acaba el tiempo, está cerca, lo sé. Sea lo que sea esa cosa. Espero que no me olviden. Sé que no fui perfecto. Pero al menos creo que tuve una buena vida. Lamento todos mis errores y pido perdón por ellos. La puerta es golpeada varias veces de forma agresiva. Él ya llegó. Solo te pido que no cometas el mismo error que yo. Ahora me voy. ¿A dónde? No lo sé. Volveré. Posiblemente no. No pierdas las esperanzas, yo estaré bien. Eso espero. Adiós. Amigo.